Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio Despertar. Una semana más quiero darte la bienvenida a este canal de formación donde vamos a empezar viendo el manual de doctrinas básicas que vamos a tratar como ministerio. Es el MAE, que son las siglas de Manual de Adiestramiento Espiritual. Ya sabéis, lo podéis conseguir en Amazon. Entra en Amazon, en cualquier parte del mundo, teclea Manual de Adiestramiento Espiritual MAE y te va a salir este libro, la portada con el soldadito. ¿Vale? Te recomiendo que lo puedas adquirir para que puedas aprovechar al máximo esas lecciones y también para que después lo puedas usar como guía o como material de consulta. Que el día de mañana obviamente hay cosas que no te vas a acordar, pues tener esto en la estantería, ir un momentito, consultar, para cuando tengáis que preparar estudios, prédicas, bueno, para lo que sea. Así que vamos a empezar, sin más dilación vamos a terminar con la serie de la Trinidad. Vamos a ver hoy a Dios, el Espíritu Santo, capítulo 5. Una vez más recibo un cordial saludo desde aquí, desde España. Estamos en la ciudad de Algeciras, la provincia de Cádiz. Así que os mandamos un cariñoso saludo para todos los que nos estáis viendo desde afuera y también, por supuesto, de aquí de España. Y vamos a ver hoy a Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo durante el ministerio de Jesús en la tierra, el Espíritu Santo a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo morando, habitando en el cristiano y el Espíritu Santo como un sello. Así que si te parece atractivo, vamos a comenzar. Bien, como decíamos, terminamos con este capítulo, la serie dedicada a la Trinidad. Vimos Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo, ahora estamos viendo Dios Espíritu Santo. Y recordamos, Dios es uno solo, pero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad. Esta tercera persona es conocida como el Espíritu Santo, es el nombre más común que recibe. Ahora bien, la primera pregunta con la que vamos a comenzar, ¿qué o quién es el Espíritu Santo? Y la pregunta está bien hecha, no es una equivocación. No es quién es simplemente el Espíritu Santo, sino qué o quién. ¿Por qué? Porque hay algunas creencias, incluso algunas que se denominan cristianas, que hablan del Espíritu Santo como un algo, no como una persona, sino como una energía vital, como un fuego, un viento, un halo. Pero no, realmente el Espíritu Santo es una persona y ahora vamos a ver que tiene personalidad, que tiene y hace las funciones propias y características de una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, es digno de recibir adoración, culto y fe. No estás cometiendo una herejía si oras al Espíritu Santo, si adoras al Espíritu Santo. Con esto al principio había confusión, quizás ahora también en algunas denominaciones. El Espíritu Santo es tan Dios como Dios Padre como Dios Hijo. Es uno solo, es un solo Dios. Los tres comparten los mismos atributos, son dignos de adoración por igual. Y no te preocupes, ellos no se van a poner celosos si tú hablas con el Espíritu Santo, te diriges al Señor en vez del Espíritu o al Padre en vez del Hijo. Con ellos no funciona así. ¿Vale? Así que hemos dicho que comparten los tres todos los atributos. ¿Vale? Por ejemplo, dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor. Acordaos que estamos viendo ahora mismo qué o quién es el Espíritu Santo. Estamos hablando de que Él es una persona, no es una energía, no es una cosa. Y vamos a ver algunos detalles, ejemplos de por qué decimos que es una persona. Dice Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Este versículo siempre me fascinó porque se lee rápido, ¿no? Pero lo que me maravilla aquí es que estaban los primeros discípulos, los primeros apóstoles, que después llegaron a ser apóstoles, algunos de ellos, estaban juntos, estaban ayunando, estaban buscando a Dios, a ver qué debían hacer, qué estrategia seguir. Y aquí dice Hechos 13:2 que dijo el Espíritu Santo, apartarme a este y a este. En este caso era Bernabé y Saulo, que es Pablo, que será después Pablo, el apóstol Pablo, para los que estáis ahora comenzando.
Saulo era su primer nombre. Ya sabéis que en la Biblia es muy típico que Dios cambie los nombres. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro, el apóstol Pedro, el que andó sobre las aguas, el que negó al Señor. Él se llamaba Simón, pero Dios le cambió el nombre, y Dios lo hace con muchas personas. Y Saulo también es el nombre primero que encontramos del apóstol Pablo, ¿vale? Esto para los que estáis ahora formando desde cero. Me comentan algunas personas que les gusta este material porque no damos muchas cosas por sentado. Así que esa es la línea que queremos continuar, ¿vale? Para los que estáis empezando de cero, porque realmente este manual está diseñado para las personas que empiezan de cero y para completar las lagunas de creyentes de años que a lo mejor en algunas áreas no han sido formados según mi criterio. Pienso que es la formación básica completa que debería tener cualquier cristiano. Por lo menos es lo que vamos a hacer aquí en el Ministerio del Despertar, ¿vale? Así que nos encontramos ya el Espíritu Santo hablando. Pero ¿cómo se los dijo? ¿Nunca estás parado a pensar en esto, los que habéis leído este versículo? ¿Cómo dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para esta hora. Apartármelos para mí porque yo los quiero usar en esta línea. Él habla, es una persona, él se comunica. Dice Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En Hechos 15 vemos el concilio de Jerusalén. Hay un gran revuelo por algunas diferencias entre los judíos que viven en Jerusalén y el ministerio que estaba llevando a cabo Pablo y Bernabé, entre otros, alrededor del mundo y a través de los gentiles, entre los gentiles, y se levanta ahí un poco de discrepancias teológicas y total, un revuelo poco importante, que se reúnen en Jerusalén, quedan en Jerusalén para debatir sobre algunos temas, algunos aspectos de lo que estaba pasando para que Pablo les informara y tal. Entonces ellos, toda la cúpula de la iglesia en ese momento, los primeros apóstoles, los primeros que se convirtieron al Señor, las personas que Dios ya iba destacando como diáconos, ancianos, etc., se reúnen en el primer concilio en Jerusalén. Es una reunión simplemente de hermanos que se reunieron para intentar resolver algunas dudas y poner algunos límites y aclarar algunas cuestiones. Y fijaros qué interesante cómo se expresa aquí la palabra de Dios. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque esta expresión, le ha parecido bien al Espíritu Santo, es como que, bueno, estamos en una mesa aquí, ¿no? Yo soy Pedro, tú eres Pablo, tú eres Bernabé, y aquí está el Espíritu Santo. Y, oye, ¿os parece bien si solo le ponemos estas cargas? Si tú, Pedro, sí, me parece bien. Bernabé, sí, me parece bien. Espíritu Santo, sí, me parece bien. Esa es la idea que a mí me transmite. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, es una persona, tiene personalidad, no es una cosa, no es un ente, no es una energía vital, ¿no? Como explicábamos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver más versículos donde vemos cualidades que testifican de la condición del Espíritu Santo como persona. Por ejemplo, en Juan 14:26. Ya sabéis, para los que no tenéis el libro, por favor, adquirirlo. Pero si tenéis tiempo y queréis aprovechar al máximo esta lección, cada vez que yo diga una cita, si queréis podéis pausar el vídeo y lo buscáis, tenéis la Biblia ahí a mano y os va a ser de mucha ayuda, ¿vale? Vamos a ver en Juan 14:26 al Espíritu Santo enseñando, ¿vale? O sea que estamos viendo ahora cualidades que solo se le pueden atribuir a una persona, no a una cosa. Él, hemos visto que habla, que tiene una opinión, me ha parecido bien, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí le vemos en Juan 14:26 enseñando, le vemos hablando de nuevo en Gálatas 4:6, le vemos intercediendo en Romanos 8:26, ya hablaremos de la intercesión. La intercesión es una forma de oración, pero muy intensa, es orar a favor de alguien, es ponerte entre una persona y otra, entre una cosa y otra, ponerte como en medio. Es orar, interceder, es una oración intensa, fervorosa a favor de algo, para que suceda algo, ¿vale? Entonces lo vemos aquí intercediendo en Romanos 8:26, lo vemos guiando como un guía en Gálatas 5:18, también vemos en Efesios 4:30 que puede ser entristecido, para que veáis también características de su personalidad. Si fuese una ente o una cosa, una energía, no puede entristecerse, ¿vale? Pero en Efesios 4:30 se nos anima a que no entristezcamos al Espíritu Santo. Bueno, y hay varios versículos más que podréis encontrar a lo largo de vuestro caminar por las Escrituras. Estos son simplemente ejemplos.
El Espíritu Santo es quien ministra a los creyentes y a la iglesia desde que Jesús ascendió al cielo, más concretamente desde el día de Pentecostés. Dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos, fijaros cómo se expresa. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos que el Espíritu Santo os guiará, Él guía a toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, Él habla, Él comunica lo que Él escucha en el Consejo Celestial, es lo que Él nos enseña. Ahora, quiero que nos paremos y nos detengamos un momento en el versículo que leíamos antes, en Juan 16:7, dice, os conviene que yo me vaya. Quiero que pienses esto. ¿Qué puede haber mejor en el mundo que estar con Jesús? ¿Qué sabía Jesús que los discípulos en ese momento no sabían para decirles y expresarse en estos términos? Os conviene que yo me vaya, porque los discípulos estaban tristes. Jesús les estaba diciendo, les estaba anunciando que tenía que partir, tenía que marchar, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar, pero él iba a ascender, iba a irse de nuevo con el Padre. Pero les dice, os conviene que yo me vaya. Yo me imagino a los discípulos diciendo, ¿cómo que nos conviene? ¿A quién le va a convenir que el Hijo de Dios se vaya? De hecho, ellos lo encontramos, cuando leáis las Escrituras vais a ver que ellos estaban súper tristes, es normal, con un vacío enorme en el corazón. A veces cuando te despides de algún ser querido o cuando, a causa de a lo mejor de tu proceso con Dios, estás en una iglesia, tienes que dejarla, tienes que seguir adelante y continuar con otro proyecto, se queda un vacío, ¿verdad? De echar de menos, de añoranza, de tristeza. Pues imagínate los discípulos que llevaban 3 años y medio conviviendo 24 horas con Jesús, y que Él les dice que les conviene. Ellos, ¿cómo que nos conviene? ¿Pero por qué les dice esto Jesús? Porque se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cómo no será? Por favor, piensa esto. ¿Cómo no será el ministerio al que está autorizado el Espíritu Santo en nuestras vidas para que Jesús les diga a los discípulos y a nosotros, por extensión, que nos conviene que Él no esté para que venga el Espíritu Santo? Quiero que entiendas esto. La clave en la vida cristiana, y escucha esto bien, la clave de todo en la vida cristiana es el Espíritu Santo. Dios Padre tiene su rol, sus funciones, Él es todo, Jesucristo lo es todo para nosotros, es nuestra roca, es nuestro Salvador, es la fuente de todo, pero el Espíritu Santo, hermanos, para nosotros ahora es clave, es fundamental. Y en este libro vamos a ver mucho acerca de esto, porque es la clave para que muchas cosas de las que no funcionan en tu vida empiecen a funcionar correctamente. Ahora vamos a seguir y vamos a ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo aparece en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, conocido como el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. De hecho, aparece bien pronto, lo vamos a ver ahora. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el segundo versículo de la Biblia ya aparece el Espíritu Santo con el nombre el Espíritu de Dios. Cada vez que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en la mayoría de las ocasiones va a intervenir para capacitar y para investir a alguna persona con una unción divina y sobrenatural. Esa va a ser la mayoría de las veces en la que vamos a ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, es Jueces 6:34, dice así, entonces el Espíritu de Jehová, ¿veis?
Hemos dicho que en el Antiguo Testamento se le llama el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. En este caso dice que el Espíritu de Jehová, según la versión Reina Valera 60, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Esta era la intervención que vamos a encontrar más común del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, viniendo sobre las personas, sobre algunas personas, para capacitarlos con una unción sobrenatural, para una función también específica, ¿vale? Estas van a ser las apariciones más abundantes, normales o generales del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, eso en el Antiguo Testamento, ya sabéis, esto es un manual básico, ¿vale? Podemos ampliar esto todo muchísimo, pero no es la idea. La idea es crear buena base con un contenido condensado, pero potente. Ahora, hemos visto el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver al Espíritu Santo durante el ministerio de Jesús en la tierra. Durante la vida de Jesús, el Espíritu Santo fue quien lo capacitó para realizar su ministerio. El día de su bautismo, momento en el que comienza su ministerio público, vemos al Espíritu descendiendo sobre Jesús en forma de paloma. A partir de ese día no se apartó de él hasta que llevó a cabo la totalidad de su ministerio, guiándolo para cumplir con todo el plan del Padre. Vamos a leerlo en Lucas 3:21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿A quién no le gustaría escuchar esa voz de Dios Padre sobre tu vida, sobre su vida? Fijaros, Jesús es bautizado, orando el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y se escucha la voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 2 versículos más adelante dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y un poquito más adelante en Lucas, en el mismo Evangelio, estamos viendo un poco una línea temporal, para que veamos solo un ejemplo de la importancia del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús en la tierra. Ya en el siguiente capítulo, en el primer versículo, estamos viendo capítulo 3 de Lucas, pues en el capítulo 4, en el siguiente, en el primer versículo, una vez que Jesús se ha bautizado, ya vemos en acción al Espíritu Santo sobre él. Dice que Jesús, lleno ya del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos, en esta correlación de versículos, vemos cómo antes de comenzar el ministerio de Jesús, Jesús vivió unos 33 años y medio, según tenemos entendido. Los primeros 30 años no hizo gran cosa, hizo muy poca cosa, porque no era el tiempo señalado para él. Pero su ministerio comienza justo aquí, justo cuando él se bautiza. El Espíritu Santo desciende en forma corporal sobre él y comienza su ministerio. Y lo primero que hace el Espíritu Santo una vez que lo llena, lo primero que hace el Espíritu Santo es dirigirlo al desierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y esto quiero que lo entiendas, como te decía antes, es la clave de todo, es la clave de nuestro proceso, es la clave en los creyentes en la actualidad, es Dios en nosotros, es el plan de Dios en nosotros, es la fuerza de Dios, es la sabiduría de Dios, y es el plan y es el diseño de Dios. Nosotros, como norma general, de forma habitual, por instinto, huimos de las situaciones difíciles, no queremos confrontaciones, no queremos desafíos, queremos que todo vaya cómodo, que todo sea cómodo, todo vaya bien. Pero el Espíritu Santo no funciona así. El Espíritu Santo está en nosotros. Dice Jesús: os conviene que Él venga, porque Él va a hacer un trabajo en ti. Si tú se lo permites, el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en ti, que va a coger de una persona rota, débil, frágil, limitada, va a convertirla en un ser capaz de hacer proezas inconmensurables, increíbles. Eso con cada cristiano que se deje.
que deje que el Espíritu Santo opere en él de una forma completamente libre. Esto ya lo iremos viendo a través de este manual. Por eso digo que el Espíritu Santo es la clave, y el Espíritu Santo no nos va a llevar siempre a caminos de rosas, a valles de apacibles. Y aquí vemos con Jesús, que es el ejemplo para todos nosotros, lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarlo al desierto. ¿Pero por qué? Porque donde nosotros somos más fortalecidos, donde podemos ver que nuestro potencial desarrollarse al máximo va a ser en los momentos de dificultad. Esa es la realidad. A ninguno de nosotros nos gusta esto, pero la realidad es que el sufrimiento, los procesos, los desafíos, los desiertos espirituales es lo que revela verdaderamente lo que hay en nuestro interior. Y es lo que nos pule, es lo que nos forja, es lo que nos hace desarrollar el máximo potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y todo esto lo iremos viendo más adelante, pero simplemente quiero adelantarte que si estás pasando por malos momentos, si estás haciendo las cosas bien con Dios, si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no te extrañe, mucho menos, que Él te guíe a desiertos, porque son completamente inevitables y absolutamente necesarios. Así que solamente confía en Él, porque por cada proceso que Dios te haga pasar, por cada valle de sombra de muerte, por cada desierto vas a salir más fuerte, vas a salir más semejante a Cristo, vas a salir más perfeccionado, más útil para Dios. Y vas a ser una amenaza más potente para el enemigo. Ahora bien, ya hablaremos de todo esto con más detenimiento más adelante, pero vamos a avanzar un poco y vamos a ver al Espíritu Santo ahora ya a partir de Pentecostés. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo hemos visto en el ministerio de Jesús y ahora lo vamos a ver a partir de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Por si lo has escuchado por ahí. Pentecostés es nada más y nada menos, es simplemente el nombre de una fiesta judía. Los judíos tenían festividades anuales que Dios estableció. De hecho, todavía los que son religiosos las cumplen, o más o menos. Y cada fiesta, cada festividad tenía un nombre. La fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas. Y esta era la fiesta de Pentecostés, ¿vale? En hebreo, Pentecostés de Shavuot, pero Pentecostés es el nombre griego, ¿vale? Y era, no sé, como una festividad que tengamos nosotros, por ejemplo, aquí en España, yo qué sé, hay el día 12, ¿no? El día de la Hispanidad, por ejemplo, tiene su nombre, es un día festivo, no se trabaja, vale. Pues Pentecostés era un día festivo para los judíos, que todos los años se celebraba. Y Jesús, antes de ascender al cielo, porque Jesús, una vez que resucita, se presenta a varios de sus discípulos, se aparece a varios de sus discípulos, habla con ellos, trata varios asuntos, y después él, en una de estas ocasiones, dice que está hablando con algunos de ellos y asciende al cielo. En presencia de todos ellos ven cómo empieza a subir Jesús y desaparece en las nubes. Pero antes de que esto suceda, el Señor le indica a los discípulos que tienen que esperar hasta que reciban el Espíritu Santo, el cual les va a empoderar con poder para realizar el ministerio a que ahora ellos tienen acceso y son responsables de él. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. ¿Qué recibiréis? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Tenéis que esperar al Espíritu Santo. No hagáis nada hasta que el Espíritu Santo venga con poder sobre vosotros. Hasta que el Espíritu Santo no se libere en vuestras vidas, por favor, esperaros, porque no vais a ser efectivos, no vais a tener ningún impacto, a diferencia de lo que va a suceder cuando Él descienda con poder. Así que vemos a unos discípulos tristes, desanimados, un poco confusos, que obedecen al Señor. Dice que estaban juntos, lo vamos a ver en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice que coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, como lo explicaba antes, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, esperando, obedeciendo la indicación de Jesús, se reunían juntos esperando
a esa promesa de Jesús cuando ascendió al cielo. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Estaban reunidos en una sala, pero fijaros qué experiencia, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es la carta de presentación del Espíritu Santo. Por eso le dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Eso no lo habían experimentado ellos como comunidad hasta ese momento, y Jesús estaba con ellos. Pero nada más que la carta de presentación era como para que entendiesen las palabras de Jesús, os conviene que yo me vaya. Porque ellos estaban confundidos un poco, esperando, estaban orando, no sabían muy bien qué hacer, pero de repente dice que una experiencia sobrenatural llena el lugar como un viento recio, un estruendo en lenguas de fuego, como de fuego. Imagínatelo como quieras, pero se asientan sobre cada uno de ellos. Tú estabas viendo a tus hermanos de tu iglesia que estás allí reunidos y empiezas a ver como unas lenguas de fuego se posan sobre las cabezas de uno, de otro, sobre tu propia cabeza, y eres lleno del Espíritu Santo. Esa es una experiencia increíblemente potente. Y todos comienzan a hablar en otras lenguas, que ya hablaremos de eso en otros capítulos, según el Espíritu Santo le daba que hablase. Imagínate la potencia, el poder del ministerio del Espíritu Santo. Y eso es tan solo la carta de presentación. Así que a partir de este día comenzó la era del ministerio y gobierno del Espíritu Santo sobre los creyentes. Así que podríamos decir, de alguna forma figurada, que es como si el Espíritu Santo hubiese cambiado. A partir de Pentecostés ya no habita en el cielo, ya no habitaba en el cielo, sino que bajó a la tierra y ahora habita en los creyentes, en el corazón de cada cristiano. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El Espíritu Santo morando o habitando en el cristiano. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en las personas, ¿vale? Volvemos al Antiguo Testamento, de la mitad de la Biblia, hacia acá, más o menos, un poquito más de la mitad, ¿vale? Desde un poquito más de la mitad de la Biblia hacia acá, el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba de forma permanente. ¿Qué es lo que hacía? Que iba, o sea, venía sobre las personas, pero se marchaba. Podía venir y podía marcharse. Pero a partir del día de Pentecostés, ya el Espíritu Santo, cuando desciende sobre el corazón de un cristiano, de una persona regenerada que nace de nuevo, ya no se va más, ya no se mueve. Esa es la gran diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno, no es la gran, es una de las grandes, porque hay muchas más. Y ahora, en esta nueva etapa donde el Espíritu Santo habita en el corazón del cristiano. Por eso vas a ver versículos, que por eso quiero enseñártelo para que no te lleve a confusión. Cuando tú veas, por ejemplo, el Salmo 51:11, que está el salmista hablando, está David hablando y dice, no me eches de delante de ti porque había cometido un pecado delante de Dios, y dice, y no me quites tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces quiero explicarte esto para que no te confundas y no creas que tú al pecar el Espíritu Santo se va de ti. Eso era una experiencia del Antiguo Testamento, antes del día de Pentecostés. Ahora ya no tenemos esa experiencia. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, aunque pequemos, ¿vale? Esto es una aclaración importante para que no te confundas. Pero vemos otro ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, en primer libro de Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Veis? El Espíritu Santo en ese momento se apartó. Tal como vino sobre Saúl cuando fue ungido rey, pues de la misma forma se iba. El Espíritu Santo venía sobre la persona, pero se marchaba. Esto es solo un ejemplo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en cambio, vemos a los apóstoles enseñando sobre la morada permanente del Espíritu Santo en los creyentes. En muchísimos pasajes. Te voy a decir algunos, si tienes tiempo para que le eches un vistazo. Juan 7, 37 al 39. En Hechos 11:17, Romanos 5:5, Romanos 8:9, Primera de Corintios 2:12, Primera de Corintios 6 del 19 al 20, Primera de Corintios 12:13,
Segunda de Corintios 5:5, Gálatas 3:2 y Gálatas 4:6, por poner ejemplos, hay más. Y por ejemplo vamos a leer Romanos 8:9, que dice, mas vosotros, está hablando el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, y vuelvo a repetir, por su Espíritu que mora en vosotros. Es solo un ejemplo de aquí el apóstol Pablo reiterando el concepto de que si somos de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Si no está en nosotros, es que no somos de Cristo. Y que el cristiano, su experiencia es que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón a partir de nuestra conversión. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, como sois hijos, como habéis sido regenerados, habéis nacido de nuevo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Él lo envía, el cual clama Abba Padre. O por ejemplo, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya mora, ya habita ahí. ¿No lo sabías? Le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Vale, estos solo son ejemplos. Aclaro de nuevo y resumo. En el Antiguo Testamento, principal diferencia, que el Espíritu Santo venía sobre las personas pero se marchaba. Venía sobre Sansón, sobre Gedeón, sobre Saúl, sobre David, sobre quien fuese, pero también se iba. En el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, a partir del día de Pentecostés, ya esto no sucede así con los cristianos. El Espíritu Santo ya está en tu corazón y no se va a ir, no se va a marchar. Pero entiende esto, el mismo Espíritu Santo, que es aquel de quien Jesús dijo, te conviene que yo me vaya, porque Él va a venir, y Él va a venir con poder. Recibiréis poder cuando Él venga sobre vosotros. Ya hablaremos sobre esto. Y terminamos con el concepto de Espíritu Santo como sello. Hay 3 pasajes, solo 3 en la Biblia, que nos muestran al Espíritu Santo como un sello en los creyentes. Como son 3, los vamos a ver rápidamente. Este sello nos habla de la seguridad que tenemos en Dios y de que somos propiedad suya una vez que le damos nuestro corazón a Él. Y el Espíritu Santo viene a hacer morada en nuestro corazón. Y vamos a ver este concepto de sello como el concepto de arras, ¿vale? Vamos a ver los 3 versículos y ahora lo explico brevemente. Segunda de Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Repito el concepto, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Y el último versículo sería Efesios 4:30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención, ¿vale? Este concepto de sello está ligado al concepto de arras. ¿Qué son las arras? Arras como un anticipo o una garantía de algo que está por venir. Yo te doy como una señal, te doy como unas arras que te va a servir como garantía de que después te voy a dar algo mayor, de que ya te pertenece algo mayor, ¿vale? Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra una faceta del Espíritu Santo también como un sello, como unas arras, como un anticipo de todo lo que está por venir para nosotros, de toda la herencia que tenemos en Dios futura, ¿vale? Aún queda por hablar muchísimo del Espíritu Santo, lo vamos a hacer en diferentes lecciones, pero quiero que te quedes con un pequeño matiz antes de terminar.
Lo triste de esta lección es que muchos cristianos todavía conocen del Espíritu Santo hasta aquí, hasta la página 29. Esto que os he explicado es lo que conocen. Y conocen poco más de él. Pero si os dais cuenta, el libro es un poco más gordito, tiene más páginas, porque hay mucho más de él que conocer. Este manual, como decía al principio, yo lo he redactado después de 40 años de vida cristiana, de años de muchísima actividad, de consagración al Señor desde pequeño, desde niño, viviendo muchísimas experiencias, siempre en primera línea de batalla, siempre sirviendo a Dios. Y he experimentado pues todo el espectro, como os comentaba, de la iglesia evangélica hasta ahora, todos los movimientos, he pertenecido a diferentes denominaciones y he ido buscando la verdad en todas ellas hasta encontrar lo que yo considero el equilibrio y la revelación que a mí me ha funcionado la más completa. Y tengo buenas noticias para vosotros, hay mucho más del Espíritu. Si solo conocías del Espíritu Santo esto que hemos visto en esta lección, te queda muchísimo más por conocer. Y quiero terminar con una reflexión. Porque a veces cuando yo lo hago en las redes sociales, de hecho, bueno, te invito a que entres a nuestra página de Instagram, el despertar_ESP de España. Ahí lanzamos anuncios para la gente que quiera visitarnos en nuestra iglesia, en nuestro local, que ya nos han concedido uno, gracias a Dios. Tenemos ya las reuniones los domingos a las 11 de la mañana. Si estáis por aquí, por la zona en Algeciras, entrad en la página de Instagram y vais a ver la dirección, estáis completamente todos invitados. Pues lanzamos algunos vídeos, ¿no? Y intentamos hablarle a la persona que se sienta vacío, que no siente o no encuentra sentido en la vida, para que venga, para que se encuentre con Jesús. Pero ahora yo quiero hablarte a ti como cristiano. Si tú eres cristiano y estás sintiendo vacío en tu corazón, y sientes tu corazón vacío, y quizás esto te puede chocar un poco, pero ¿puede un cristiano sentirse vacío? ¿Puede un cristiano sentirse vacío? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. De hecho, es una experiencia que yo tuve hace muchos años, donde estaba sirviendo, como os he dicho, muy activamente al Señor. Estamos ayudando a montar iglesias en diferentes ciudades, apoyando como diáconos en la obra. Yo con mi familia, el líder de alabanza, o sea, con todo, dando estudios, con todo, como siempre. Pero llegó un momento en que empecé a sentirme vacío, porque yo pensaba, digo, tiene que haber más, esto no puede ser todo. Yo veía la palabra de Dios, yo veía algunas experiencias, y yo veía como había gente que, como Abraham, que fue llamado el amigo de Dios, que hablaban, que conversaban, y yo decía, tiene que haber más, yo me estoy perdiendo algo. Yo literalmente me vi como dando vueltas en el desierto, como cuando Israel estaba dando vueltas en el desierto, y era siempre lo mismo. Estábamos esforzándonos muchísimo y siempre los mismos problemas. La obra crecía, por un lado después había un problema, unos cuantos hermanos se iban y vuelta a empezar, y yo estaba dándolo todo por Dios, pero yo me sentía vacío por dentro. Y eso causó una crisis importante en mi vida, que fue creada por Dios para entender que un cristiano puede sentirse vacío. ¿Y por qué te comento esto? Porque estamos hablando del Espíritu Santo, y si ese es tu caso, y es algo difícil porque quizás no se lo vas a explicar a muchas personas, no es algo que quizás puedas abrir tu corazón con cualquiera, y más, imagínate si tú estás predicando con el que lleva la alabanza, ¿no? Decir, hermanos, me siento vacío. Pues como que no, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, como este libro es fruto de la experiencia de muchísimos años, por eso puedo hablarte con tanta franqueza. Yo soy una persona también muy franca a la hora de hablar. Quiero animarte, porque la clave para combatir ese vacío, para quitar ese vacío, para que ese vacío desaparezca así, escúchame así, es el Espíritu Santo. Yo tuve que conocía esto del Espíritu Santo. Tuve que conocer esto del Espíritu Santo. Y aún lo que me queda, pero con esto ya lo cambió absolutamente todo. Cambió mi vida, llenó totalmente de sentido mi vida, hizo que todas las piezas encajaran, que todo cuadrara.
Jamás he vuelto a sentir esa sensación de vacío, al revés. Es un fuego que no cesa, es una llama que no para. Es algo que hace la vida cristiana apasionante. El Espíritu Santo hace la vida cristiana apasionante. Si eres cristiano y estás aburrido, si estás sirviendo a Dios fielmente, si eres una persona que te estás dándolo todo por la iglesia local y estás empezando a ver que las cosas quizás no van tan bien como tú crees y estás empezando a desgastarte, es porque no conoces al Espíritu Santo. Escúchame bien, lo tienes en tu corazón, conoces un poquito de Él, pero no lo conoces en su totalidad. No has dejado que su ministerio por completo te abrace. De eso vamos a ver mucho en lo que queda de este manual. Así que quiero animarte a que si estás pasando por esa experiencia hay buenas noticias. Para ti el Evangelio siempre son buenas noticias. Hay mucho más de Dios. Esa sensación de vacío no eres un caso raro, suele pasar. Es algo que sucede, tristemente, pero es algo que tiene muy fácil solución. Y la solución es el Espíritu Santo. Escúchame, el Espíritu Santo lo es todo para nosotros. Si Jesús dice, os conviene que yo me vaya, eso es lo que quiero que se te quede en esta tarde. Necesitas entender la potencia del ministerio, que se libere en ti lo que es Él, quien es Él, y tu vida va a cambiar por completo. Escúchame, tu vida cristiana va a cambiar por completo. Créeme, te lo garantizo. Así que quédate con nosotros en las siguientes lecciones, porque hablaremos en algunos capítulos de todo esto y vas a poder salir de ese bucle negativo en el que estás metido. Vamos a terminar viendo las preguntas de hoy, las 3 preguntas. Ya sabéis, si alguien se quiere animar a responderlas a través del correo electrónico que ponemos al final del vídeo, nos las podéis mandar y os las mandaremos corregidas si os apetece. Las preguntas dicen, ¿es el Espíritu Santo una persona? ¿Por qué? Explica brevemente con tus palabras diferencias entre el ministerio del Espíritu Santo antes y después del día de Pentecostés. Y tercera pregunta, explica con tus propias palabras qué significa que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Apoya tu respuesta con versículos. Pues nada más por hoy. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por vuestros comentarios, nos dan mucho ánimo. Esperemos que todo lo que está por venir en este manual sea de muchísima bendición para tu vida. La semana que viene vamos a ver el pecado, un tema interesantísimo, un tema que se ha dejado de predicar en las iglesias sospechosamente, ya veremos por qué. Y vamos a ver en el capítulo 6 qué es el pecado, la naturaleza pecadora del hombre, el pecado personal y el pecado en el creyente. Así que, sin más hoy, por este capítulo, dejarte con un gran abrazo y desearte que Dios te bendiga enormemente. Saludos.